nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este lindo tiempo que tú nos brindas para poder estar delante de ti. Rogamos tú nos hables, nos exhortes, nos dirijas, nos aconsejes, nos nutras conforme tu palabra. Te rogamos, Señor, ese consejo venga sobre nosotros. Llévate toda distracción, todo pensamiento ajeno a este tiempo, a este momento, y podamos ser pastoreados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En la mañana estuvimos viendo, expulsando un ejército por la fe de Amalek. Los amalecitas. Yo les recomiendo que escuche esa parte, primera parte. Y ahora quisiera compartir contigo esta, que es el ejército egipcio. Y vamos también a ver cómo por la fe, este es extraordinario, porque aquí tendríamos que hablar muchas cosas, partiendo desde la liberación. Un pueblo que por 430 años estuvo en esclavitud. Dios le entrega una palabra a Abraham, el padre de la fe, y le dice a Abraham: yo estaré contigo, con tu descendencia. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, ándate al lugar que yo te diré. Yo te daré 3 estirpes. Una como las estrellas del cielo, otra como la arena del mar y otra como el polvo de la tierra. 3 estirpes serán tus estirpes. Te voy a tener en un lugar, serás esclavo por 400 años, le dice Dios a Abraham. Finalmente estuvieron 430 años esclavos. Y que eso termina respondiendo a una figura profética hermosa. Porque cuando usted ve estos 430 años que estuvo Israel en Egipto como esclavitud, y luego vamos al último libro de la Biblia, Malaquías, del Antiguo Testamento, perdón, luego de ese punto dice que existieron 400 años de silencio. Así le llaman los teólogos, todo, donde no había palabra de Dios plausible, oída, que se escuchara, no había. 400 años. Y luego aparece Jesús en escena en el Jordán a la edad de 30 años. 430 años y luego Dios vuelve a hablar. Jesús presentándose como la figura de la libertad. 430 años en Egipto, 430 años donde Dios vuelve a hablar, mostrando la figura del libertador, llamado acá Jesús, y en Egipto Moisés, el libertador, que es un prototipo. Luego el Señor, ¿verdad?, ocupa a Moisés para que vaya a compartir con el pueblo. Se presenta, ¿verdad?, a los ancianos. Dice la Biblia que primero se presenta secretamente, no se revela al pueblo, se revela primero a los principales, a los ancianos. Empieza a conversar con ellos, les refiere que Dios lo envió como libertador. Y de ahí empieza una historia extraordinaria de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y a través de 10 plagas, Dios liberta al pueblo. Dentro de estas 10 plagas, 3 las tiene que vivir el pueblo. 7 no las vive el pueblo. Las 3 primeras plagas: el agua que se convierte en sangre, las ranas entrando en las recámaras, por las ventanas, por las puertas, por los palacios, y la tercera plaga, la plaga de los piojos. 3 plagas que el pueblo hebreo sí pasó. Desde la cuarta, el pueblo hebreo no la pasó. Y habían 7 que no pasó. Eso también es como una figura de los 3 primeros milenios, ¿verdad? Antes de los 7 años de tribulación y gran tribulación que vendrán sobre la tierra. Entendiendo que un día son como 1000 años para Dios. Entonces eso es la figura de que en esta etapa, ante tribulación, antes de la gran tribulación, Dios tiene que enseñarle a su pueblo que está en este sistema a administrar 3 cosas. Número 1,
La sangre el agua que se convierte en sangre es la formación del carácter. Número 2, las ranas que tienen que ver con la inmoralidad sexual o las guerras pasionales. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que se desataron ranas y eran espíritus de guerra y destrucción. Pero también la Biblia dice que la muerte entró por las puertas y las ventanas y entró y se subió al lecho, a los lechos, a las camas. Es una figura de el tema sexual. Aprender a controlar el tema de los bríos sexuales, las pasiones desordenadas, matrimoniales, de soltero, el casado que aún en el matrimonio fornica, todo lo que tiene que ver con la pureza sexual. Y el tercer punto, que tiene que ver con la plaga de los piojos, que sí la vivió, que es un ataque a la cabeza, a la autoridad, es decir, el pueblo que va a participar del arrebatamiento, tiene que administrar su carácter, tiene que aprender santidad sexual y tiene que aprender a ser autoridad espiritual. Las 7 que siguen, solamente los egipcios las viven y Dios guarda los suyos en lo mejor de la tierra en Gosén. Esa fue una obra de fe extraordinaria, una liberación extraordinaria. Cuento corto, luego de 10 plagas que atacan a cada dios egipcio, 10 dioses egipcios, y a cada uno Dios le da paliza. Le dio y no le dio consejo. Un hermano me dijo, le dieron para caldillo y para frito. Sí, le dio para aquí, para allá. A cada uno de los 10 dioses egipcios, cada plaga atacaba un carácter de la deidad idolátrica que ellos tenían. Dios los saca con mano poderosa, los saca con prosperidad, con oro, con plata, con pieles, con piedras preciosas, lo abunda en prosperidad, lo saca de la esclavitud, y cuando lo llevan al desierto, Dios endurece el corazón de Faraón. Pareciera ser que Dios no quería dejar impune al sistema que había oprimido tanto a su pueblo. Es decir, Dios sabía y había un propósito de que Israel tenía que crecer en secreto para grandeza. En un día apareció una nación entera en el desierto. Es increíble. Antes esclavo, al otro día una nación de millones de personas caminando por el desierto, que lo miraba, decía, ¿de dónde salió esta gente? En un día se transformaron en un pueblo entero, en una nación entera. Pero Dios no quería dejar impune el trato de los egipcios hacia su pueblo. Porque curiosamente, ante cada plaga que Faraón decía, yo los voy a dejar libre, venía luego y se endurecía el corazón. Y se endurecía el corazón. Y fíjese que la Biblia dice que Dios le endurecía el corazón. Hasta cuando encontramos un versículo que nos dice, y Dios le endurecía el corazón porque quería mostrar en él su poder. Es decir, no quería que quedara impune por el sufrimiento que le hizo a su pueblo. Podría haberlo dejado solo cuando ya el pueblo egipcio, el pueblo hebreo salió y ya estaba en el desierto. Hasta ahí podría haber quedado la historia. Pero fíjese que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Como que quería Dios pegarle la rematada por todos los 430 años de muerte, agresión, opresión, abusos, violaciones, muertes de niños. O sea, todo Dios le estaba pasando la factura. Yo le voy a decir algo. El día en que la iglesia de Cristo sea arrebatada de la tierra, va a haber una tremenda facturación que va a venir sobre la humanidad. Dios no va a dejar impune a aquellos que le hicieron mal a su pueblo, a tal grado que los 3 primeros años y medio de tribulación se llama la ira del diablo contra los hijos de Dios, con los que se queden. Y la segunda etapa de la gran tribulación se llama la ira de Dios contra los hijos del diablo, los que se queden. O sea, Dios le va a pasar tremenda facturación. Si cuando vuelve, dice la Escritura, no en el arrebatamiento, sino en la venida pública donde todo ojo le verá, ya no viene como cordero. Él vino como cordero, pero allá viene como rey de reyes, como señor de señores, con la espada en su muslo, con un manto vestido en sangre, con un caballo, con ejércitos con él. Y el resplandor de su venida matará. Dice la Escritura, con el espíritu de su boca el inicuo será arruinado. Entonces, ahí viene con vara de hierro.
a hacer otro evento. Y ese evento se llama la ira de Dios contra los moradores de la tierra. Entonces ahí nosotros miramos que va a haber una gran facturación que se le va a pasar. Entonces como que no lo quería dejar impune. Endurece el corazón de Faraón y Faraón sale persiguiendo, enfrascándose en una persecución, permítame decirlo así, yo quiero que usted lo entienda, inútil. Si usted estuviera en aquella época y usted viera un Dios que no puede enfrentar, que le cambia el agua en sangre, que le transforma cosas de lo imposible, que le manda granizo, que le manda fuego, que muere el ganado, que vienen plagas, en su mente, ¿cómo piensa que se puede enfrentar ese Dios? El famoso Horus vivo. Imposible. Pero la dureza del corazón le hace pensar a los hombres que pueden ganarle a Dios. Aquel hombre que piense que puede enfrentarse a Dios y ganar, es un hombre que no sabe con qué Dios se está metiendo. Es un hombre que no entiende su naturaleza ni su medida. Viene Dios y le endurece el corazón y se enfrasca persiguiéndole. Cuando le va persiguiendo, empieza a perseguirle. Nos encontramos con este versículo que yo le pediría a usted también que usted lo leyera entero, porque por temas de tiempo de estos cultos no puede uno abrir tanto los puntos, ¿verdad? Tiene que ser más 2 cucharadas de las papas. Así que usted tiene que seguir leyendo. Entonces yo le puse este versículo de Éxodo 14, 28 y de Éxodo 15, 4. El primero dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. De pronto se las pido, para complicarlo. Éxodo 15, versículo 4. Y echó en el mar los carros de Faraón. ¿Se acuerda de ese grupo, de esa canción de Antigua? Echó a la mar los carros de Faraón. Ahí está. Oh, no se le olvide el y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Entonces mire qué interesante es ver este párrafo bíblico. Aquí vemos nosotros una victoria extraordinaria, pero vemos una estrategia involucrada en Dios. Entonces eso vamos a explicar ahora para expulsar este ejército egipcio por la fe. Porque ojo, en la primera etapa Dios sacó a Israel, pero en la segunda etapa del Mar Rojo Dios quería expulsar a este ejército para que nunca más atormentara a su pueblo. De hecho le dijo: a aquellos que ven hoy, nunca más los verán en su vida. O sea, quería Dios. Impresionantemente dice que en la noche, no me voy a adelantar, se lo voy a decir. Entonces viene acá y el Señor dice en el libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 4: vosotros visteis lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos os perseguían a vosotros. El Señor los destruyó para siempre. Para siempre. Entonces, miremos esta estrategia. Y aquí vamos explicando en estos puntos que vamos a ver cómo Dios le habló a Moisés y qué es lo que quería hacer. Primer punto, dice la Escritura en esta estrategia de victoria, número 1, yo le puse aquí: estar en el lugar correcto para Dios. Una gran victoria de Dios para expulsar a un ejército opresor tiene que ser estar en el lugar correcto para Dios. Dice la Escritura en Éxodo 14, verso 2: di a los hijos de Israel, ojo con eso, no fue antojadizo, no fue que Moisés llevó al pueblo a ponerlo en un lugar donde Dios no quería que estuviese.
Dios le dijo a Moisés, llega al pueblo a tal parte y que acampe aquí. ¿Ok? Por eso es que esta estrategia de victoria es que Dios quería que su pueblo estuviera en el lugar correcto. Verso 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Mire esta estrategia de Dios. El pueblo viene en un camino, podría haber huido todo, pero como Dios quería pasarle la factura, le dice, den la vuelta y llévalos a que acampen aquí. Aquí los quiero tener. Entonces le dice aquí, que acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante del mar acamparéis, porque Faraón dirá, verso 3, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Impresionante. Dios le estaba diciendo a Moisés, lleva al pueblo, dale un giro, acámpalo en este lugar, porque en este lugar, frente al Mar Rojo, tu enemigo va a pensar que te tiene encerrado, que te tiene listo para matarte, para limitarte. Sin embargo, Dios tenía una estrategia sobrenatural de liberación. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando venga una situación donde pienses que no tienes salida, si te preocupas de oír la voz de Dios y estar en el lugar donde precisamente Él te quiere tener, Dios te dará una libertad sobrenatural. Abrirá un camino donde no hay camino. Escúcheme bien, Dios es especialista en mostrar la puerta de salida donde nadie piensa que va a haber oportunidad. Por eso, hermanos amados, aunque venga un ejército en contra tuya, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Dios le dice a Moisés, Moisés, don't worry, no te preocupes. Tu enemigo va a pensar que te tiene listo, pero yo te quiero ahí con el pueblo. Yo quiero precisamente que él piense que te ha acabado a ti y al pueblo. No le dijo nada más. En ese momento no le dijo nada más. ¿Y qué es lo que hace? El enviado no tiene culpa. Moisés viene y lleva acá y acampa el pueblo entre el mar y el desierto. Olvídese lo que estaba pensando la gente. Nos trajeron una encerrona. Está el desierto, escuchaban los carruajes de Faraón. Y acá al mar, y empezó, hermano, el discurso. Nos trajeron al desierto a morir, no habían sepulcros en Egipto para que nos trajeran a morir al desierto. Y palabrazos para allá, palabrazos para acá. Sin embargo, Moisés sabía bien claro a dónde estaba parado y a dónde había llevado al pueblo. Entonces dice el versículo 10. Luego viene el 3, empieza a hablar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con que se endurece el corazón de Faraón, los persigue, va en contra de ellos para matarlo. Pero el versículo 10, yo quiero poner atención en la estrategia. El versículo 10 dice, y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Una forma extraordinaria de expulsar cualquier tipo de ataque, de ejército espiritual, de opresión demoníaca, de potestad, de principado, es el clamor en su pueblo. El clamor tiene una estrategia divina. Óigame bien. Oración. Señor, te pido por mi hermano, te pido que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas, que esté bien, Señor. Ayúdame a mí, mi casa, mi familia, mi hogar. Pim, pum, pan, oración. Intercesión. Señor, me pongo delante, Señor, de la vida de Gary y vengo, Señor, orando, rogando, gimiendo delante de tu presencia y me levanto con autoridad, con jerarquía para ponerme en la línea de batalla, reprendiendo toda obra de las tinieblas, todo ataque maligno y me levanto contra agorero, espiritista, brujo que quiere oprimir a tu pueblo y ya, y pun y pan.
Intercesión. Clamor. Dice la Biblia, grito desde el interior. No es intercesión, no es oración, es clamor, es un grito de auxilio desde las entrañas. Clamor es un grito que se eleva. Cuando ocurre la palabra clamor en la Biblia dice, clama a mí y dice, y yo te responderé. Respuesta inmediata. ¿Se tardará Dios de responderle a los que claman de día y de noche? No se tardará. Respuesta inmediata. Jonás, clamé a ti cuando estaba en el Seol y mi clamor fue oído. Respuesta inmediata. Y clamaron los hijos de Israel y Dios se acordó de sus promesas. ¿Se da cuenta? Que el clamor tiene una respuesta diferente a otro tipo de búsqueda. Porque el clamor es cuando la persona ya se compenetró y está enfocado en que necesita que Dios se haga presente en algo, en su vida, en su casa, en su familia. Clamar a Dios significa entrar en la frecuencia divina de ayuda. Clamar a Dios significa entrar en la frecuencia divina de ayuda. Dios atendiendo el clamor de su pueblo. Hay un versículo en el libro de Éxodo que dice, y cuando los hijos de Dios clamaron, Dios los reconoció. Otra versión dice, Dios los volvió a conocer. Y otra versión dice, y Dios se acordó de sus rostros. Yo pensaba, Señor, ¿será que a veces nosotros oramos por medio de Jesús y tú nos escuchas? Otras veces nosotros intercedemos, Señor, y nos acercamos a ti, pero en el clamor, como que nuestro rostro se le hace más presente al Padre. ¿Has clamado alguna vez en tu vida? ¿Has tenido alguna situación de ahogo donde has estado pero desesperado frente a tus enemigos y frente al mar y no tienes para dónde ir y lo único que has hecho es alzar tus ojos al cielo y rogar por ayuda? ¿Te ha pasado? ¿Has experimentado el poder? Yo le quiero expresar algo, no piense que estoy loco con lo que le voy a decir. El grito en una frecuencia espiritual es de liberación. Cuando usted está solo, cuando usted está en un tiempo de oración y vaya ascendiendo en una oración, en un interceder, en un gemir del Espíritu con lenguaje indecible que el Espíritu va decodificando y lo lleva al Padre, hasta cuando ascienda un clamor. El clamor es un grito desde aquí, desde las entrañas. Cuando usted ha estado solo de repente, yo he venido acá, yo recuerdo acá, he venido a clamar solo, Señor. Aquí nadie me molesta. Allá por respeto a los vecinos, igual de repente, cuando son las 7 de la mañana, como estuvieron de fiesta toda la noche, yo me pongo a clamar hacia el lado del muro, Padre. Hermano, el clamor es entrar en una frecuencia divina diferente de ayuda. Y ellos, dice la Escritura, que su estrategia fue, primero, estar en el lugar correcto, donde Dios los quería tener. Escúcheme bien, el desubicado siempre va a correr el peligro. Hechos 20 dice que había un joven llamado Éutico que estaba sentado en una ventana. La ventana no es para sentarse. Había gente en el aposento alto, habían lámparas, había palabra, había oración, había un ambiente de gloria, pero estaba él desubicado. Escúcheme bien, a lo mejor hay uno de nosotros que está en peligro porque en su vida espiritual está desubicado y el desubicado corre peligro de muerte. Entonces viene Éutico, estaba sentado en la ventana, se cae, muere, Pablo lo resucita, pero ponga atención en el principio, estaba sentado en un lugar inapropiado, desubicación. El peligro, hermano, muy grande para un hijo de Dios es estar en una posición desubicada, estar haciendo lo que Dios no le pidió, estar en el lugar donde Dios no lo mandó, estar hablando lo que no tiene que hablar, estar pensando lo que no tiene que pensar, asistir, hermanos amados, a eventos que van a ir contaminando su corazón y que sabe perfectamente que Dios no quiere que esté ahí y si va a paso va a estar en una desubicación. Si usted va a tomar la Biblia, cada vez que usted examine personajes bíblicos que se salieron de su ambiente, corrieron un tremendo peligro. En el mismo caso de Abel, hasta lo mataron.
Entonces es muy peligroso salirse de tu ambiente de cobertura, de protección. Clamor. Diga conmigo, posición. Número 2, clamor. Número 3, dice el versículo 13. Moisés le dice a ellos, ponga atención en todo el contexto. Yo no puedo leerle todos los versículos. El contexto de un ejército que viene, polvo, gritos, queja. Moisés no tenía otra respuesta porque todavía Dios no le había dado la siguiente estrategia. Clamor en medio del mar, frente a los enemigos. Y ahí estaban. Dele que dele. Delante, hermano, de ellos había una separación. Dios tenía una columna de fuego que estaba ahí, separando al pueblo de los egipcios. O sea, Dios protegiendo igual a su pueblo, pero la situación era sumamente tensa. Verso 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. El primer punto de esta estrategia entonces en este versículo 13 es no tener miedo. Porque el temor, hermanos amados, es el lenguaje de las tinieblas. La presencia del miedo es la falta de cobertura. Adán come del fruto que le da Eva, los ojos de ambos fueron abiertos, ambos se vieron desnudos, se ocultaron. Dios le habló a Adán, hombre, ¿dónde estás tú? Adán le responde, me oculté porque tuve miedo. El Señor le dice, ¿por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, el principio del miedo es la desnudez. Entonces, cuando alguien está frente a alguna situación difícil en su vida, hijo de Dios, y tiene un miedo incontrolable, es porque no se siente cubierto plenamente por Dios. Otro punto, no confía en la protección divina de Él. Y otro punto, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos amados, quienes confíen en el Señor no tienen miedo de las cosas que han de venir sobre ellos. Su vida, mi vida, está escondida en Cristo Jesús. Las tinieblas no tienen poder en contra de ti, ni en contra de tu casa, ni en contra de los tuyos, si Dios no se lo permite. Un pelo de tu cabeza no va a ser tocado si Dios no se lo permite. Por eso, hermanos amados, cambiemos el lenguaje, que la enfermedad se llevó a mi papá, la enfermedad se llevó a mi tío. No, un hijo de Dios no le da el poder a la enfermedad, porque Cristo venció la enfermedad en la cruz. Fue el día, fue el medio, fue la manera en que Dios quiso que partiera. Pero no le da el poder a eso, porque Cristo, hermano, venció eso en la cruz. Si hay algo que te acontece a ti como hijo de Dios y estás haciendo las cosas bien, ten paz, ten tranquilidad. Van a venir muchas situaciones que te van a causar miedo en esta etapa. ¿Sabes lo que me ha tocado mucho ministrar? A mucha gente la sensación de angustia por lo que ha de venir. Pastor, tengo miedo por lo que ha de venir, pastor. Miren lo que dicen. Miren lo que dicen las noticias, pastor. Pastor, ¿y qué va a pasar con la vacuna, pastor? Pastor, ¿y el trabajo, pastor? Pastor, ¿qué piensa usted? Nos vamos, pastor, nos quedamos, pastor. Pastor, ¿y el colegio, pastor? Pastor, ¿y el contagio, pastor? Hermano, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. El temor pone lazo. Y la Biblia dice, Dios te guardará del lazo del cazador. No dejes que el miedo te enlace. Camina tranquilo, camina seguro, camina sereno. Descansa en la cobertura de Dios. Ponte bajo la sombra de sus alas, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
ese no tendrá miedo. Caerán a su lado 1000, caerán a su lado 10.000, mas a él no llegarán. Esa es la promesa del Señor, hermanos amados. Moisés le dice, no tengas miedo. El testimonio de los sentidos es peligroso. ¿Cómo le dice usted a una persona no tenga miedo cuando esa persona ve el mar, no ve la puerta de salida, ve a los enemigos feroces, aguerridos, con armas, ellos puros granjeros, pastores de ovejas, ellos guerreros de estirpe, carruajes, caballos, lanzas, escudos, espadas, y viene un hombre, un líder que le dice, no tenga miedo. Cuando lo que oían ellos era solamente odio, gritos, rabia. Cuando lo que veían sus ojos era gente, hermanos amados, que estaba con espadas sacándole filo, esperando el momento. Cuando ellos habían sido codificados con una mentalidad de esclavitud por 430 años. Eso es como el síndrome del elefante, que le amarran un hilo y lo dejan solo. Entonces, como lo condicionaron desde chiquitito, ese elefante, aunque es extraordinario, piensa que no puede romper ese hilo. Así los egipcios habían codificado la mentalidad de los hebreos. Durante 430 años le habían quebrado el espíritu. Habían mandado nagales, que son hermanos adiestradores de esclavos. La habían golpeado en el cuerpo, le habían roto el espíritu, le habían roto la seguridad, les violaron a sus hijos, les violaron a sus mujeres, mataron a sus niños, los tenían en el desierto, los tenían trabajando bajo el fuego, hermanos amados, de la lanza, del látigo. Hermanos amados, ellos tenían miedo. Pero el día que Dios aparece en la vida de un hombre, de una mujer que tiene miedo a las cosas que han de venir, ese día, hermanos amados, se rompe ese sello. La Biblia dice que Satanás tenía esclava a la humanidad entera por el miedo a la muerte. Por eso es que el que le tiene miedo a la muerte es porque no ha conocido la vida. Porque la vida es Cristo. Y los que están en Cristo vivirán para siempre. Los que están en Cristo no mueren, duermen. Los que están en Cristo creen en la resurrección de entre los muertos, que el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra del Señor: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús venció la muerte. Entonces no hay un poder en la muerte en sí misma que a nosotros nos atemorice. Por eso es que aún hermanos que han pasado por situaciones de valle, de sombra y de muerte, Dios los ha guardado. ¿O acaso, hermano, cuando usted estaba en el hospital, ahí lleno de ambiente, con gente enferma, con gente que moría, no sentía un ambiente diferente? Pero sentía que Dios estaba con usted, sentía la oración de un pueblo. Nosotros estábamos orando a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, martes, miércoles, viernes por la noche, domingos, clamando, gimiendo, rogando. Y estábamos orando un día, me acuerdo, martes, 7 de la mañana, orando. En ese momento el hermano Franco estaba en el hospital, solo, y su hija no podía llegar. Y cuando llegó, le dice el hermano Franco: hija, tuve un sueño hace poquitito, eran cerca de las 8 de la mañana. En el sueño veía que yo estaba en la cama y veía gente que estaba rodeándome, orando por mí. Veía a los hermanos que estaban orando por mí. ¡Oh, aleluya! La oración de un pueblo, la oración de una iglesia, la oración de un rebaño tiene poder. Por lo tanto, cualquiera sea tu escenario, cualquiera sea el escenario en el cual te involucres, cualquiera sea el escenario en el cual estés, cualquiera sea el escenario que Dios te permita traspasar, recuerda, tu vida, mi vida, le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece a Dios. Los apóstoles decían: en nada estimamos valiosa nuestra vida a fin de cumplir el plan de Dios para nosotros. Hermanos amados, todos los días, dice la Biblia, estamos entregados a la muerte. Porque estamos cumpliendo, hermanos, un propósito eterno en un sistema corrupto. Y para el mundo no van a venir cosas mejores, pero para los que esperan en el Señor, a los que creen en su nombre, a ellos les brotarán alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Es una esperanza viva. Esa es una esperanza viva que no te debe avergonzar, aunque te digan que estás loco, aunque te digan que estás enfermo, aunque te digan que es poco, hermano, racional. La fe no puede ser medida en los parámetros de un sistema, porque la fe es una riqueza solamente para los que tienen a Cristo en su corazón, la han recibido y viven en Él, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. No tenga miedo de las cosas que han de venir. Dice el versículo 13: estad firmes. Una de las estrategias más tremendas, hermanos, es mantener la batalla de la posición. En las estrategias militares hay batallas que se prolongan durante días, semanas, meses, donde solamente gana aquel que resiste más. Es la batalla de la posición. Un franco acá, un franco allá, y estas personas están, dele para allá, dele para acá, dele para allá, dele para acá, dele para allá. Uno se rinde, otro avanza otro trecho. Va ganando un espacio que puede ser que en el medio, hasta que finalmente llega a quitarle su posición. Cuando adquiere esa posición, este tiene que retroceder más. Esa es la batalla de la posición. El concepto militar es gana la batalla de la posición. Y cuando nosotros tenemos una posición espiritual, ay, hermanos amados, vas a tener que estar cimentados. En el nombre de Jesús vengo a decirte en este día: afirma tus pies en el Evangelio. Afirma tus pies en el Evangelio. Aunque el río golpee fuerte con la roca no se mueve. Aunque el viento golpee fuerte contra la montaña no se mueve. Y aunque las pruebas vengan fuertes contra un pueblo, ese pueblo no se mueve. Porque se mantiene robusto en su fe, porque se mantiene robusto en su confianza, porque se mantiene robusto en su seguridad. Entonces la batalla de la firmeza es una batalla, hermanos, que debe ser adquirida. Estad pues firmes. Estad pues firmes. Es decir, no abandonen su posición. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? En la prueba abandonan su posición, en la dificultad abandonan su posición, en la adversidad abandonan su posición, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra. En el nombre de Jesús, echa afuera esa manifestación de las tinieblas. Sé una persona firme, de convicciones. En la prueba, ora. En los tiempos de bonanza, ora. En los días de alegría, ora. En los días de tristeza, ora. No seas voluble. Gana la batalla de la posición. Esa es tu posición, ese es tu lugar. Imagínate que tú eres un centinela. Y la Escritura dice acerca de los centinelas que si el centinela no da alarma, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que el centinela está mirando mucho más allá. Es por eso que los hijos de Isaacar son entendidos en los tiempos. Virtuosa aquella casa espiritual que sus atalayas tienen ojos abiertos, que sus centinelas ven desde lejos. Pobre la congregación que sus ministros son perros mudos que no ladran. Pobre la congregación que tiene ministros ciegos que no tienen visión. Pobre la casa espiritual que comparte pan añejo porque no tiene secreto, ni oración, ni revelación. Dichoso el pueblo que percibe manjares del reino eterno. Dichoso aquel que mira, porque en la batalla de la ignorancia, el que sabe tiene mucho poder. Y los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que había de venir, y todos los que estaban con ellos sabían muy bien cuál era el camino, y sus hermanos seguían sus indicaciones. Hermano, en este tiempo final hay que acabar con la fritanga, hay que acabar con el popcorn, hay que acabar, hermano, con la hamburguesa, hay que acabar con la comida chatarra y hay que ir a la comida robusta. Dios va a alimentarte con robustez. En este año Dios va a darte crecimiento en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza. Van a haber gente que le van a robustecer las rodillas. Van a haber gente que se le van a robustecer los brazos. Va a haber gente que se le va a robustecer su visión.
va a comenzar a ver con mayor claridad lo que no veía antes. Porque se está metiendo con un Dios vivo. Porque se está metiendo con aquel que habla. Escúcheme bien, Dios tiene ojos y ve. Dios tiene boca y habla. Él tiene manos y palpa. Él va a estar con su pueblo. Si nosotros, hermanos, no abandonamos nuestra posición, si abandonamos nuestro lugar, entonces, hermanos amados, somos unos niños espirituales. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede olvidar el día que yo le dije amén a Dios a este ministerio. No le dije amén a usted. Y dice la Biblia que si yo abandono mi lugar, entonces, hermanos amados, avergüenzo a aquel que me mandó a llamar. Entonces no puedo yo dejar esto. Imagínense que yo veo noticias de hoy día. Tengo una ovejita. Pastor, me voy a ir a la iglesia suya. ¿Y usted a dónde viene? Me invitó un compañero de trabajo. ¿Y qué le pasó a su iglesia? El pastor se fue. Y los hermanos, no, quedamos todos ahí. Y dijo, ¿qué pasa con el gremio este? Hermano, un pastor no puede abandonar un rebaño. Aquí el pastor sale con los pies para adelante o se va en el arrebatamiento, pero no hay jubilación. Tienen que salir, hermano, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Porque eso es lo que Dios lo mandó a llamar. Dios llamó a Moisés ¿cuándo? Cuando fue su tiempo. Y dice que Dios llevó su cuerpo y lo enterró. Y Dios solamente sabe dónde lo dejó. La gente dice, ¿y por qué Dios hizo eso? Para que Moisés no fuera un foco de idolatría. Porque lo podían haber hasta ocupado, como hermano amado la historia del mío Cid campeador. Hubiesen puesto a Moisés con un palo en la espalda y lo hubiesen tirado en la batalla para causar miedo a los enemigos. Porque el gran pecado de Israel fue la idolatría. Aprendió la idolatría de antaño, desde las raíces de Abraham. Su padre era amorreo, de la tierra de Canaán, su madre era hetea. Y Dios le dice, desde tu origen, tuviste esta señal. Pero yo te vi en tiempos de amores, te cubrí con mi sangre, corté tu cordón, puse sal y fuiste para mí amada, dice el Señor. Dios hizo pacto con su pueblo, pero el origen era idolatría. Taré, el padre de Abraham, era un idólatra. Entonces la carga genética ancestral que traía Abraham era de idolatría. Por eso que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las facetas de idolatría en nuestra vida. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea la alabanza. Que el nombre de Jesucristo sea grande en la casa que pastoreamos. Que el nombre del Señor sea grande en medio de su pueblo. Dad la honra de vida a su nombre. Ya su nombre. A Él es la honra, la gloria y la alabanza. Un mensaje cristocéntrico. Que muestren a Cristo como nuestra esperanza, que muestren a Cristo como este camino de ayuda, que muestren esta roca, hermano, inamovible por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Verso 13 le dice aquí Moisés, no temáis, estad firmes. Qué tremendo. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pueblo amado que eres obediente para estar en el lugar que Dios te quiere tener, para clamar a Él, para no tener miedo porque confías en Él, para estar firme en Él. Contempla cómo Dios te va a ayudar. Él peleará batallas que tú no puedes pelear. Papá peleará las batallas que tú no puedes ganar. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Bendito Dios. Bendito Señor. Él pelea las batallas de su pueblo. Impresionante con la estrategia. Hay una película que hicieron, Dioses y Reyes, creo que se llamaba.
donde trabajaba el que hizo Batman. Se llamaba Christian Bale. Y en esa película, Moisés lo presentan como un guerrero. Entonces, cuando Dios lo manda a liberar al pueblo, Moisés lo muestran como que él estaba enseñándole a pelear a la gente. Y en una parte de la película le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vamos a liberar a este pueblo? ¿No lo vas a hacer tú? Ve, contempla cómo Dios va a ayudarte. Hermano, estad firme, tranquilo. Pastor, ¿y qué va a pasar con el trabajo? Ve y contempla cómo Dios va a mostrar su mano sobre tu vida. Ve y contempla. Ve y contempla cómo Dios va a mostrar su mano favorable a tu vida. Pastor, ¿y cómo voy a sustentar a mi casa? Ve y contempla cómo Dios se va a glorificar en tu casa, en tu familia. No tendrás miedo a las cosas que han de venir. No tendrás miedo a las cosas que han de suceder. No tendrás miedo ni aún a la flecha que en medio de día vaya, ni al terror que en medio de la oscuridad se pasee. Porque Dios es tu guardador. Él no se duerme. Él no descansa. Elías le dijo: clámenle más fuerte a su Dios, puede que no los escuche. Golpéense más fuerte, puede que no los atienda. Pero dice la Biblia que el Señor guardará nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentar, nuestro andar, nuestro acostar. Él guardará. El que guarda a Israel, oh, el que guarda a Israel no se dormirá ni se adormecerá. El que guarda a Israel, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá. El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Él no se adormece. Él no se va a acostar como nosotros. Él no dice: ya estoy cansado, me voy a dormir. Jesús dijo: mi Padre aún trabaja, yo también trabajo, porque Él sigue trabajando. Porque aunque tú no lo puedas ver, Él sigue obrando. Ve y contempla. Ve y contempla. Yo aprendí esas lecciones hace años. Pensaba yo: ¿cómo voy a hacer para poder tener un lugar para el pueblo? Y el Señor me decía: ¿lo vas a hacer tú? Sí, pues Señor me manda a hacer algo aquí y yo sumo, resto, calculo, proyecto y no da. ¿Lo vas a hacer tú? No sé, pues Señor. Ve y contempla sobrenaturalmente. Yo le dije a mi esposo un día: nunca nos vamos a mover por lo que esté en nuestro bolsillo. Nunca. Vamos a caminar por fe, vamos a vivir por fe, vamos a avanzar por fe, y Dios, vamos a ver la mano de Dios. Y Dios no defrauda a nadie que confía en Él. No desampara a nadie que le encomienda su vida a Él. Juanjito va a formar familia. Pastor, ¿qué va a pasar con la plaga, con la pandemia, pastor, con la crisis social? ¿Y cómo es de vivir? Dios es tu pastor. Soy independiente, ¿y qué me va a llamar? ¿Y qué me va a dar trabajo? Y carabra toro brasitar casto.
Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, dependo de ti, mi vida, mi casa, mi familia. Señor, dame favor, dame gracia ante los ojos de la gente. Trae, Señor, al cuervo, trae, Señor, a la paloma, trae a la viuda de Sarepta de Sidón, saca agua del arroyo, Señor, aquí estoy. Y Dios viene porque Dios no desampara a los que han creído en Él, a los que creen a su palabra. Hay alguien que diga amén a eso, hay alguien que diga yo creo en esa palabra, yo sé de un Dios proveedor. Muchos de ustedes dicen ¿y cómo he vivido? ¿Y cómo he llegado hasta esta época? Algunos de ustedes ni estudios tienen. Para el sistema, una persona que no tiene estudios es una persona que no existe. Pero el título más grande que tú tienes es que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Dios se ocupa de ti. Porque Él es tu papá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios se ocupa de los suyos. Dios se ocupa de su rebaño. Dios se ocupa de su iglesia. ¿Qué les decimos a estos chicos? Adiéstrense, estudien, vayan a la universidad, sean capaces, sean inteligentes, sean 10 veces mejores, sáquense las mejores notas, no copien, no mientan, no engañen, sean los mejores. Y si Dios requiere de esa herramienta para su futuro, gloria a Dios. Pero su vida no depende del sistema, no depende de un título, no depende de una oportunidad, no depende de un favorcito, no depende del compadre, depende de Dios. Título ni siquiera es seguridad económica. Son herramientas que están a disposición de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Son herramientas. Hay mucha gente que yo he conocido en este camino desde niño, toda mi vida en el Evangelio. Y he conocido un montón de gente y un montón de historias. Y he visto cómo Dios, hermanos, ha sacado gente del mismo muladar. Y los ha levantado porque Dios quita gente y pone gente. Éxodo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ahora, ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay momentos para clamar y hay momentos para accionar. Hay momentos para creer y hay momentos para poner en acción la fe. Hay momentos para decir Dios es mi pastor y hay momentos de caminar para ver la provisión en nuestro camino. Yo no saco nada con decir Dios me va a ayudar y no hacer nada. Dios me va a abrir una puerta de trabajo. Gloria a Dios. Amén. Correcto. Y ahora que clamaste, ¿qué vas a hacer? ¿Aló? Moisés viene y le dice, Señor. Y Dios le dice, ¿y ahora por qué clamas a mí? Pero es que ¿para dónde voy? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Y cómo van a marchar? Con aquel que tiene la visión clara. Porque viene Dios y de nuevo toma el mismo elemento. ¿Se acuerda Amalek? ¿Cuál fue el elemento? ¿Cuál? ¿Qué es lo que tenía que estar en alto? ¿Y qué le dice Dios aquí? Alza ahora tu vara. ¿Sabes qué es lo que te voy a decir de parte de Dios? Es que la vara es figura, hermanos amados, de autoridad. Es figura de un camino abierto. Cada vez que nosotros caminamos bajo cobertura, cada vez que caminamos bajo la sombra del Señor, guiados por Él, y nos seguimos a un manto espiritual, hermanos amados, la gente que estaba ahí podía haber muerto, pero Dios llamó a ese hombre Moisés, y por causa de Moisés Dios le abría el camino a todos ellos. Yo no sé si tú crees este principio, yo lo creo. La bendición de la cabeza espiritual que me cubre, me cae a mí.
Eso es un principio. Yo bendigo la cabeza, bendigo sus barbas, bendigo las vestiduras, así cae el aceite. Entonces el problema no es que Dios no pueda bendecir. El problema es cómo te conectas con esa bendición. ¿Te quieres conectar con esa bendición? ¿Te quieres conectar con esa provisión? ¿Te quieres conectar con ese consejo de Dios sobre tu vida? Este es el tiempo. Este es el tiempo para decirle, Señor, veo la vara en alto. Veo la vara en alto, Señor, y quiero sumergirme en esa vara, en esa autoridad. Quiero sumergirme. Mira, hay distintos días de vara. Está la maté, la chevot, está la vara caboit, que tiene que ver con autoridad. Hay distintos tipos de varas. Hay varas para el rebaño, hay varas para abundancia, hay varas de bendiciones, varas de corrección. Ahí podrían ser otra serie. El tema es que la vara solamente era una señal para revelarnos a nosotros que bajo una sombra de autoridad veremos la respuesta de Dios en nuestra casa, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Porque esa es la figura. Viene acá y Dios le dice en el versículo, hermanos amados, 16. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Ejemplo. Usted está así, Señor, para, pum, pan, alabando. Y la vara se levanta. Hermanos, Dios me habló. Vamos a levantar casa nueva al Señor. Y usted, pum, pim, pa, alabando todo. Dios va a glorificarse. Mire esta vara. Dios nos va a llevar a una tierra. ¿Y qué es lo que hacía usted? Los antiguos que estaban. Caminemos tras la vara. ¿Me doy a entender? Cuando llegamos, pum, la vara. Hermanos, Dios nos va a proveer. ¿Y usted? Amén. Y Dios nos proveyó. Hermanos, Dios nos va a dar el lugar al lado. Amén. La vara. Hermanos, tomamos el lugar. Entremos ahí. ¿Se acuerdan? Entramos cantando y alabando a Dios. Y si Dios no nos mueve de aquí y si el Señor no se demora, acuérdense, tomar aquí, vamos a tomar allá, la salida de la avenida, vamos a salir a la calle de allá, hermano, porque le voy a decir algo. Para el que cree todo es posible. Y Dios nos va a dar para poder honrar su nombre. Siempre he pensado que conforme en lo que nosotros mostremos, también la gente va a ver al Dios al cual nosotros creemos. Pues usted no puede decir, hermano, Dios es mi Dios de aquí, de acá, de allá. Y usted anda todo llevado, hermano. ¿Qué va a pensar la gente para tener ese Dios? ¿Se fija? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir acá y meternos con Dios. Y orar, y buscar, y rogar, y gemir. Pero además de eso, creer. Y además de creer, tener solvencia en los principios de fidelidad a Dios. Para que todo eso vaya acompañado de lo que nosotros hacemos. Les voy a decir algo, por favor, no me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir. Para entrar a conquistar tierras de abundancia, tenemos que ser gente sembradora. No puede ser que en un mes de 31 días no ofrende nunca. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Porque con eso lo que nosotros estamos diciendo, Dios no me ha dado nada. Y no puede ser, no es un acto de justicia que todo un pueblo sea beneficiado por la fidelidad de unos pocos. Porque la responsabilidad es de toda una congregación que disfruta de la bendición de ese lugar. ¿Se fija? Todo esto es estar bajo sombra. Finalmente, 1 Corintios 10, versículo 2, dice con lo que quiero cerrar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sabe cuál fue la estrategia de victoria? Hermanos amados,
Finalmente, aquí está. ¿Sabe cuál fue la estrategia de victoria? El bautismo. ¿Sabe cómo Dios lo llevó a la otra orilla? A través del bautismo. El bautismo en agua es un sacramento tremendamente importante. El bautismo en agua entrega el mensaje eterno de que estamos muertos y que resucitamos en Cristo. Romanos 6 dice que así como nos hacemos uno en su muerte, así nos hacemos uno con Él en el bautismo. Y así como Él resucitó, así también resucitaremos con Él a través del bautismo. El bautismo y la Santa Cena son los dos sacramentos que tienen que ver con muerte y resurrección. El bautismo significa sumergirnos. Entonces, mire, ¿cómo podemos nosotros llegar a la otra orilla? Expulsando un ejército por la fe, sumergidos en Él. Si quieren pueden pasar, chicos. Vamos a cerrar. Sumergidos en Él. Entonces, cuando nosotros vamos a las aguas, nos sumergimos en su presencia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuánto bautismo quiebra paga? ¿Cuánto bautismo tienes en tu vida? Quiero que usted entienda espiritualmente lo que le estoy diciendo. El bautismo en agua es lo que le estoy explicando. El bautismo en agua no tiene que ver con un curso de perfeccionamiento. Pastor, ¿usted está bautizado? No. ¿Y qué le falta para bautizarse? No, es que no estoy listo, no estoy lista. ¿Qué necesita? Estar más listo. Ok, ¿y cómo va a estar más listo? No, yo pienso que más tiempo en la iglesia, pastor, aprendiendo más de la palabra. Eso habla de la ignorancia que se tiene que del bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es el primer paso de un nuevo creyente que no entiende nada de lo de Dios. De hecho, el bautismo en agua es para gente que no sabe nada, pero cree. Si el etíope estaba ahí, Felipe le hablaba y le decía, ¿entiendes lo que te estoy hablando? Sí. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Tenía discipulado? No. ¿Tenía vida cristiana? No. ¿Había ido toda la vida al templo? No. ¿Sabía mucho? No. ¿Ignoraba mucho? Un montón. Pero creyó. Y con esa fe descendió las aguas. Entonces, el inicio de una vida cristiana es el nuevo nacimiento y el bautismo en agua. De ahí para allá se construye discipulado, enseñanza, formación, consejo, ayuda. Pero el primer paso, nuevo nacimiento, bautismo en agua. Y bautismo en agua significa hacerte uno en Él, en su muerte, para que seas uno en Él, en tu resurrección. Muy importante comprender esto. Ahora el 13 de marzo tenemos bautismo. Y yo voy a la carga siempre con esto. ¿Se bautizó? ¿Está bautizado? ¿Se bautizó? ¿Está bautizado? Porque si no está bautizado, la pregunta es ¿porque no sabe? ¿Porque no ignora? ¿O porque no quiere? Si dice porque lo sé y no quiero, complicado, su corazón no está bien. Porque el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No dice y el que no creyere y no fuere bautizado, ya no agrega, no fuere bautizado. Porque la Biblia en sí misma nos explica que el que cree se bautiza. Ahora que traspaso ese enfoque doctrinal, quiero tomar ahora un enfoque devocional. ¿Cuántos bautismos tienes en tu vida? Es decir, ¿cuánto te has sumergido en Él? ¿Cuánto te vas a meter en las aguas con el Señor? Dice la Biblia que la gente venía a Juan, ¿para qué? Para ser bautizado. Yo le pregunto, ¿quiénes son ellos? Dígalo fuerte, ¿quiénes son? Los hermanos de la alabanza. ¿Quiénes son ellos en este ángulo devocional? ¿Quiénes?
ellos son los Juanes el Bautista. ¿Qué es lo que hacen ellos con usted? Ellos están aquí para bautizarlos ustedes en el agua del río del Espíritu, para que luego venga Jesús con el mensaje. Entonces cada vez que usted viene aquí al altar, cada vez que usted viene aquí al templo, cada vez que usted viene al culto, se encuentra primero con los Juanes, porque son ellos los que tienen que tocar trompeta, los que tienen que cantar, los que tienen que... ¿Para qué? Para que las aguas te alcancen, para que tú pases a la otra orilla. Entonces es muy importante venir a sumergirnos en las aguas. Cuando cantábamos esa alabanza de antaño, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. ¿Te acuerdas? Sumérgeme en el río de tu espíritu. Bautismo. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Todo lo que estaba ocurriendo acá era una batalla de convicciones. La estrategia de victoria era una batalla de convicciones. Tenían que tener convicciones de que Dios los había sacado para un fin mayor. Y yo quiero que usted tenga esta convicción. Dios no te sacó del mundo para amargarte. Ten esa convicción. Dios te sacó del mundo para bendecirte. No te trajo al desierto para morir. Te trajo a esta plataforma para vivir en Él. Es una batalla de convicciones tan fuertes que la gente debe comprender. Estar en la posición, clamar, no tener miedo, estar firme, ver lo que Dios va a hacer, confiar en lo que Dios va a hacer, avanzar a donde Dios te diga que vayas. Marcha por aquí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si Dios te dijo que vayas, vaya. Dios me dice a mí, anda para allá. Yo veo para allá, no veo nada. Si inclusive el apóstol Víctor Garduño me entregó una palabra en el año 2009 y me dijo, tú verás la bendición donde otros no la van a ver. Y hoy de repente veo cosas horrorosas y yo digo, ¡uy, qué bendición! Y de repente lo digo con gente y me miran y yo digo, no es lo que estoy mirando yo. Y mi esposa me dijo una vez, yo le dije, mira gorda, esto nos va a servir para aquí, esto vamos a hacerlo con esto va a hacer esto. Yo pensé en voz alta y le dije, yo creo que esto va a estar clarito. Y mi esposa me dice, ellos no ven como tú ves. Tú les tienes que mostrar cómo deben ver. Entonces aquí yo te muestro en este día, dile a los hijos de Israel que marchen. Yo te profetizo en este día, marcha. Anda en pos de lo que Dios sembró en tu corazón. Anda en aquello que Dios te habló. Cree a lo que Dios te dijo. Cree a la palabra que Él te dijo. Cree que Dios te puede ayudar. Cree que Dios te puede levantar. Cree, camina. Camina. Que hay un camino por delante que Dios te va a ayudar. Pastor, ¿y ahora que marcho para dónde voy? Es que esta marcha no puede ser sin sumergirte en Él. Porque si tú te metes en Él, lo que te atormentaba nunca más te va a atormentar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted se mete en Él, lo que antes le atormentaba no le va a atormentar más. Porque ya no va a ver como miraba en su pasado. ¿Sabes qué? Lo que ocurre que en este ciclo espiritual hay gente, ¡oh, aleluya! ¡Aleluya! En este
ciclo espiritual va a haber gente que va a pasar de esta orilla a la otra orilla. Y lo que te espera en la otra orilla es el canto de Ana, es el canto de Débora, es el canto de María. Que María sacó el pandero y dijo: oh, ha quedado el jinete y el caballo, ha quedado el carro y el soldado en las aguas. Dios se lo dijo. Lo que antes te atormentaba nunca más te va a atormentar. Y el que antes te afligía nunca más te va a afligir. Y lo que tú temías nunca más te va a causar temor. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a esa verdad. Allá atrás está tu pasado. No traigas tu pasado al presente. No traigas su pasado al presente. No traiga su pasado al presente. No traiga su pasado al presente. No traiga su pasado al presente. Este es otro tiempo. Este es otro tiempo. No traiga su pasado al presente. Este es otro tiempo. Jorge, no traiga su pasado al presente. Este es otro tiempo. Angie, este es otro tiempo. Las cosas pasadas quedaron atrás. Alguien que diga amén a eso. Este es otro tiempo. La catara brava costo no brasitara. Una capa baba costo. Este es otro tiempo. La amargura, el dolor, la tristeza, los quiebres matrimoniales, los pensamientos de divorcio son cosas que tienen que quedar a la orilla del mar, al otro lado. Ahora voy a cruzar el mar. Dios va a hacer que el mar se abra. Va a poner una muralla a tu derecha, una muralla a tu izquierda. El ángel del Señor va a ir atrás tuyo y va a poner separación entre tus enemigos y lo que viene por delante. Nunca el enemigo pudo alcanzar al pueblo. Y Dios les permitió entrar porque quería eliminarlos. La Escritura dice que por las noches Dios aflojaba las ruedas de sus carruajes. Dios está peleando por ti. Oh, alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a eso. Oh, tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Rey de majestad, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar alguien que diga amén a eso. Levante su mano. Diga amén. Diga gloria a Dios. Ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar su nombre. Rey de majestad, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar su nombre. Oh Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. 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 Aleluya. Gran yo soy.
tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, oh Rey de majestad. Dígalo. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar su nombre, Rey de majestad. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, oh Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. No hay poder, no hay poder, no hay ningún poder, no hay ningún poder que se pueda levantar ante el poder del gran yo soy. Ponga atención a lo que le voy a enseñar. Cuando Dios le dijo a Moisés: anda y dile a los hijos de Israel que yo te mando que los libertes. Moisés dijo: cuando me pregunten quién es el que me manda, ¿cuál será su nombre? Dios le dijo a Moisés: les dirás, el yo soy te envía. Moisés, cuando oyó el yo soy, dijo: pero ¿qué es el yo soy? Entonces Dios nos enfrascó en un nombre. ¿Por qué nos enfrascó en un nombre? Porque le dijo a Moisés: yo me mostraré a ellos como el gran yo soy en lo que ellos necesiten. Entonces el yo soy es una puerta abierta para que veas la respuesta de Dios en todas las áreas que tú necesites. El yo soy para aquel que tiene necesidad. Yo soy tu proveedor. Para aquel que tiene sed, yo soy tu agua. Para aquel que no tiene camino, yo soy tu puerta. Para aquel que está en tinieblas, yo soy tu luz. Para aquel que está en una batalla, yo soy tu bandera. Para aquel que necesita provisión, yo soy Jireh. Yo soy tu provisión. Le estaba diciendo Dios: yo me transformaré para ellos en lo que ellos necesiten, y ellos verán que el yo soy lo llena todo, en todo. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Denle palmas a Él. Aleluya, 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 aleluya. No hay, no